vemos dónde se sitúan y las raíces, ¿de acuerdo? Entonces están prácticamente debajo del gotero. Se trata de, en este caso, de un cultivo convencional, pero que es el que me ha servido a mí para aprender pues muchas cosas. En este caso, este señor pues tiene, son melocotones lo que tiene, y el portainjerto es un portainjertos enanizante. Además tiene muy poca agua, por lo que la salinización afecta tanto de que las raíces están muy cercanas al goteo. Utiliza goteros de medio metro a 2 litros, pero cuando no hay agua, no hay agua. Entonces es una de las formas que hemos encontrado de que funcionaría mejor. Aquí se pueden observar las raíces recién crecidas, y luego también hay pues unas raíces más oscuras, pues estas están creciendo en estos momentos. Y ahora pues vamos a ver, o sea que las raíces están justo debajo del gotero. Esto es algo que debe de... y están pues prácticamente rozando el suelo. Vamos a ver la siguiente, que estas son unas raíces de cítricos. Ya veis, están también debajo del gotero y también se ven las raíces que están creciendo, son muy blanquitas y estas están creciendo en ese momento. Eso es importante para lo que más tarde veremos. O sea que las raíces no están profundas. Y ahora vamos a ver pues algo impactante. Esto. Tenemos la línea de gotero y sobre la línea de gotero pasa el tractor. Si las raíces son como las que hemos visto antes, que están situadas debajo, este señor pues no tiene ninguna posibilidad de triunfar ni de tener fruta de calidad. No, ya se está aclarando porque se ve que se quedan atrás. Claro, hay que tener presente de que este señor tiene las raíces en un suelo apelmazado, en un suelo duro y con asfixia radicular constante. Riegue mucho, riegue poco, pero al tenerlas situadas ahí está con este problema. Yo digo que esto está prohibido, ¿vale? Prohibido, prohibido, prohibido. Esto es de lo peor que se puede hacer. Entonces quería que vierais pues esto, dos fotos anteriores, el tema de, aquí vemos las raíces superficiales, ni un dedo de profundidad. Y aquí lo mismo, en ambos casos, tanto frutales como cítricos, las raíces están superficiales. Si tú pasas por encima de eso, pues todavía pues puede ser muy malo. Muy malo no, que sobrevive el árbol y de cosechas nada. También en ambos casos la materia orgánica es algo que está muy presente. O sea que digamos que se desarrollan las raíces sobre la materia orgánica. Son muy ávidas y esto yo es lo primero que hago, ver si se ven las raíces simplemente moviendo nada, sin rascar ni apretar ni nada, con la mano, soplando si apuras. Y nada, repito, esto está prohibido. Prohibido, prohibido. Esto es el mayor desastre que le puede pasar a un agricultor. Bien, y ahora vamos a ver si me centro en el tema del manejo del pH en suelos alcalinos y ecológicos. Recordar simplemente de que yo estoy hablando
pues, en fin, desde Valencia, o sea que tenemos 4 estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, porque supongo que tendremos solo prácticamente una, ahí en Ecuador y eso, una única estación, pienso. Y aquí lo que tenemos es un déficit de lluvia inferior a 350 milímetros, por lo tanto tenemos suelos alcalinos. Viendo todo esto, pues voy a intentar comentar cómo veo yo que reacciona la planta a la absorción de nutrientes y a la vida en el suelo. Mirad, aquí tenemos un estudio que hizo Alarcón y se presentó en la revista Agrícola Vergel en noviembre del 98, en la cual vemos el crecimiento de 2 variedades de almendra, la tocha y la ramillete. Entonces, para centrarnos, tenemos aquí los meses del año: octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Estamos en el hemisferio norte. Entonces, la floración a ver si con esto. La floración sucede pues en el mes de febrero, en estas 2 variedades. Y lo que quiero que veáis, bueno, y hago un inciso, y es que yo tengo muy claro lo que piensa y opino lo mismo que Mari Carmen Jaime, de que las raíces no existen, de que se trata siempre de una simbiosis entre las raíces y las micorrizas. Y también opino de que la simbiosis es, en todos los casos de esta vida, se ha de dar simbiosis. Si no, solo no se puede vivir. Bien, en este caso, el señor que creo que era catedrático de la Universidad de Murcia, hizo un experimento con rizotrones, o sea que son unos tubitos de plástico que atravesaban pues el sustrato, y entonces veía el crecimiento y se observaba de que prácticamente un mes antes o un mes y medio se producía el pico del máximo crecimiento de raíces. O sea, y luego automáticamente cuando florece toda la energía pasa a la floración, que es la que va a consumir todos estos micronutrientes sobre todo. O sea que en el caso de frutales, y ya esto lo he comprobado innumerables veces y he llegado a tal punto que los frutales, hablemos de melocotones, ciruelas, nectarinas, aquí en esta zona florezcan en enero o febrero, incluso hasta marzo, el periodo de crecimiento o sea, el crecimiento este fuerte se da alrededor del 12 de diciembre. Esto viene al lugar al tema de la nutrición. Compañeros míos aplicaban quelatos y simplemente hierro. Los otros elementos no. Alrededor de esta zona, alrededor de marzo-abril. Por lo tanto, yo creo que eso es un error. Yo los aplico aquí. Me inicio aquí en diciembre, el 12 de diciembre, para la aplicación de todos estos microelementos fundamentales, como luego veremos en el tema de la salud de la planta, con especial interés a el boro y el zinc. O sea que aquí ya aplico yo boro y zinc. Y vuelvo a hacer un inciso, y es que yo considero que todos los macroelementos y los microelementos deben ser suministrados de forma constante y según determinadas estrategias
de las plantas según los estados de desarrollo. O sea que yo aquí no solo he hecho el zinc, el boro o el hierro, no. Yo aquí he hecho todos. Todos los microelementos los tienen aquí, ¿vale? En el sistema radicular. Y luego viene la floración. En la floración pues ya se realizan otro manejo y después el crecimiento rápido del fruto que está aquí. O sea que cuando las raíces crecen realmente es previo al inicio de la campaña de la floración. O sea, intentan dar un suministro máximo de nutrientes a la floración, que es el objetivo de la planta, ¿vale? Bien, esto era del tema de frutales y en mi caso aquí tenemos el crecimiento de los en cítrico de las raíces y de los tallos. Y entonces tenemos una plantación joven, primer año, segundo año, y lo que sucede es que como no existe fruto, pues cuando crece el tallo, pues no crece la raíz. Y cuando crece la raíz, no crece el tallo. Y así alternativamente. Esto pues es de estos señores que aquí están en la Universidad de Florida. Y sí, yo no sé ya lo que pasa cuando estoy aquí en el puntero. Vale, y aquí tenemos de David y Álbrigo también la misma historieta. O sea que cuando crecen el tallo, no crecen las raíces. Esto es algo que tenemos que tener muy claro. Aquí tendríamos en un naranjo, mandarino o pomelo o lo que sea adulto, que parece en un crecimiento acumulativo, pues digamos que el crecimiento radicular se da entre los meses, pues aquí del 15 de julio al, por ejemplo, estaré primeros de agosto, 10, 15 de agosto, depende de las temperaturas, pero es en este momento cuando crece mayormente las raíces. Si nos fijamos, podemos decir de que, vamos a ver si aquí utilizo un marcador, que desde la floración, todo esto que estoy marcando en amarillo, esto correspondería a la zona de floración cuajado. Entonces es a partir de aquí cuando crece el sistema radicular. Ahora lo entenderemos esto con el tema de los estados de desarrollo. O sea que en cítricos vamos a tener que el sistema radicular crece con mucha intensidad después de la caída de frutos, una vez que los frutos están cuajados y seguros, hasta, por ejemplo, el 20 de agosto. Es el periodo de máximo crecimiento. Vamos a ver. Y aquí tenemos la clave de este tema. O sea que yo pienso, y cada vez lo tengo más claro, de que una planta bien nutrida es una planta que prácticamente no tiene enfermedades. Entonces, a efectos del crecimiento del fruto, de las hojas o ramas o las raíces, pues para cada uno de ellos existen 3 fases. La fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 1 implica la multiplicación celular. Entonces,
bueno, hago un inciso por algo que para mí es evidente, pero bueno, a ver si no es lo mismo una planta de tomate o una planta de pimiento que un cítrico o un melocotón. La diferencia sustancial está en que aquí tan solo existe una floración única que es la que va a marcar la producción del año. Si tuviéramos una planta de tomate tendríamos muchas floraciones y entonces iríamos pasando por muchas fases 1 y fase 2, y tanto del fruto como del tallo como de las raíces. Y entonces habría que buscar una cosa equilibrada, pero aquí en frutales y cítricos la cosa es, bajo ese punto de vista, más sencillo. O sea que hablando de los cítricos, podemos decir que desde enero, por decirlo de alguna manera, más bien lo diría yo desde que sale la primera flor, o un poquito antes, que se encuentra en fase 1 hasta el mes en que se produce el fin de la caída de frutos. Luego pasaríamos a la expansión celular, que sería la fase en que las células se hacen más grandes, y luego a la fase 3, que sería cuando los frutos, las raíces o lo que sea, acumulan reservas, o sea, azúcares. ¿De acuerdo? Entonces, cada fase requiere un tipo o unos equilibrios. La nutrición que yo recomiendo está basada en estos principios. O sea, de la fase 1, fase 2 o fase 3, tanto de los tallos, fruto como raíz. Y siempre, durante todo el ciclo, tan solo existirá una fase 1. O sea, el árbol no se encontrará en fase 1 de frutos y fase 1 de crecimiento de raíces y fase 1 de... No, una fase 1. Luego, pues habrá una fase, cuando termine esa fase 1, por el 15 de marzo o el 15 de abril, pues será fase 1 de tal, pues el que luego será fase 2 de esto, o puede continuar la fase 1 de otra cosa. Por ejemplo, encontramos en los, vamos a ver, en los cítricos, por ejemplo, podemos encontrar que aquí estar en esta fase hasta aquí, el borrador. Estoy yo, bueno, digamos que entre este periodo y este periodo, esto será la fase 1 del fruto. O sea, la fruta se encontrará en fase 1 aquí, pero desde aquí hasta aquí estará la raíz. La raíz en fase 1. Esto nos puede hacer variar determinadas pautas de nutrición, ¿vale? Sigo adelante y ya. Vamos a ver. Bueno, principios de la nutrición. Es fundamental en la nutrición el pH. En nuestros suelos, el pH de los suelos se encuentra alrededor de entre 8 y 12, o entre 8 y 10,5, da igual, alcalino 100%. Y el problema bajo este punto de vista es que
la disponibilidad del boro, del zinc, del manganeso, del cobre, del boro es prácticamente nula. Se han de idear sistemas y formas para que esto puedan ser asimilables. Por eso hay que diferenciar cuando hay que poner cerca, porque estamos hablando también de riego por goteo. El nutriente para que la planta lo pueda tomar. La conductividad eléctrica del agua de riego va entre 0,8 y 2,5. Entonces, esto es lo que nos va a hacer que podamos, si existe disponibilidad, podamos aplicar determinados abonos o nutrientes. Y los equilibrios de nutrientes van según el estado de desarrollo. O sea que si es prioritario el estado de desarrollo 1 en todas las fases, porque es el momento en el que se está dando la multiplicación celular y nosotros vamos a aplicar o a tener que aplicar magnesio, zinc y boro. Eso es seguro, pero vamos avanzando y lo veremos. Esta es la química de nuestro suelo, pues que son piedra caliza, son carbonatos, piedra caliza, y entonces la descomposición es la química de nuestro suelo: carbonato cálcico más agua más el CO2 del ambiente o de las raíces, pues esto nos va a dar calcio más bicarbonato. Si esto sucede en invierno, aquí, si esto sucede en invierno, es esta la reacción que se produce. O sea, con temperatura fría, el carbonato cálcico se disuelve y da muchos iones calcio, o los que tenga que dar calcio, ¿vale? Y bicarbonato. Si, por el contrario, estamos en el mes de junio o julio con mucho calor y estamos realizando una acidificación, como puede ser agua con CO2 procedente de las raíces o del ambiente, pues entonces la que se disuelve es la dolomita, ¿vale? Que es carbonato de calcio y magnesio, y entonces al final tenemos bicarbonatos, calcio y magnesio. Ya es la primera vez que aparece el magnesio. Pero esto sucede las temperaturas en verano. Aquí, pues digamos que en junio o julio y tal. Claro, en estos momentos ya se ha terminado el cuaje. Si necesita la planta magnesio, hemos llegado tarde. ¿Están en el suelo o no crecerán? ¿Vale? Esto es lo que sucede en nuestros suelos calizos y suelos calizos con dolomita. O sea que el magnesio principalmente, pues hay que esperar a junio, pero en junio ya veréis que es muy tarde. O sea que tiene mucha importancia en la temperatura del suelo y la fecha. Vamos a ver más cositas. A la acidificación del suelo. Pues nuestros suelos son calizos y son grandes. A lo mejor hay 1 kilómetro de caliza desde el suelo para abajo. Es una barbaridad. Nunca se va a poder hacer, no sé, pues acidificar este suelo. Siempre pues va a ser un suelo de reacción alcalina. Entonces, lo que a nosotros nos interesa no es el suelo en sí tal como es el contorno alrededor del sistema radicular. O sea, los pelos radicales hay que se genere, hay un equilibrio a nuestro favor, que descienda de alguna manera el pH
y sean más asimilables pues todos los microelementos que están alrededor de esa raíz. Como hemos visto al principio, pues es donde se van a mover todos los nutrientes. Y entonces, para ver las reacciones y cómo se puede cambiar todo eso, pues vamos a estudiarlo de la siguiente manera. Vamos a ver. Tendríamos que el lavado de las bases del calcio, potasio, magnesio, que eso no sucede si no llueve o no se riega, porque la pluviometría aquí es inferior a la evapotranspiración potencial. Por lo tanto, para que eso suceda, hay que lavar bien con agua de riego o por lluvia. Y esto es así, o sea que aquí, ¿cómo se puede acidificar también? Pues el ácido carbónico que mezclado con el agua nos da, el CO2, dióxido de carbono mezclado con agua, nos va a dar ácido carbónico y esto es bicarbonato más hidrógeno. Este es el factor que hace bajar el pH, por un lado. O sea que siempre que el agua sea agua ácida, pues entonces desplazará el calcio, lo sacará fuera y se meterá aquí un hidrógeno y entonces, que es el segundo paso, se acidifica el suelo, baja el pH alrededor de los pelos radicales y puede ser ya más eficiente todo. Todo esto en lavado es a base de tiempo. En cultivos hidropónicos el tema lo tienen un poco más estudiado y aquí es, pues nada, en principio aplicar materia orgánica que nos va a aumentar la capacidad de intercambio catiónico y después pues regar cuando haga falta más y cuando haga falta menos. No lo vamos a comentar porque se hace muy tarde, pero el sistema de riego deficitario controlado. O sea, siempre que no haga falta regar, no se riega porque el agua es un bien escaso. Traerá muchos problemas a lo largo del tiempo, la falta de agua. Bien, vamos a ver. El siguiente es cómo conseguimos acidificar nuestro suelo. Pues un paso sería la urea presente en los orines, o sea, en los estiércoles y todo eso, o presente también en las plantas leguminosas, como nutriente que queda. Y entonces la hidrólisis de la urea, que es esto, pues nos va a dar 2 moléculas de amoníaco más CO2, luego el amoníaco se va a combinar con el agua y nos va a ceder en este caso 2 hidróxidos. Después vendrá la liberación de nitrato después del amoníaco con 4 moléculas de hidrógeno. Y en resumen, por cada molécula de urea se forman 2 moléculas, se liberan de hidrógeno. O sea que la aplicación de la urea es eficiente a efectos de bajar un poquito el pH alrededor del sistema radicular. Si por el contrario lo que se aplica es o tenemos un amonio, pues este amonio, pues siguiendo lo que hemos explicado, en un medio con oxígeno, esta transformación va a liberar 4 moléculas de hidrógeno con 2 para cada 2 de amoníaco y en resumen
el amonio lo que libera son 2 moléculas de hidrógeno. Acidifica rápidamente. Bien. Otro producto que tenemos, que está bien y yo creo que es de futuro para nuestro campo, pero hasta ahora no se le presta atención. Y es la aplicación de azufre elemental. Normalmente se le llama azufre en lentejas. Y lo que hace es combinarse. A ver si encuentro yo en vez de este punterito. El puntero láser. Este oxígeno se va a combinar en presencia de oxígeno y nos va a dar ácido sulfúrico. Esto no es súper rápido, esto es una peliculita alrededor de esa lenteja. Y este ácido sulfúrico evidentemente nos va a liberar 2 moléculas de 2 de sulfato y 4 de hidrógeno, que al final es pues 2 moléculas de hidrógeno por cada una de azufre. Este es muy interesante porque utilizando el riego por goteo o sea que sería una humedad en una franja, antes de la plantación se podía realizar esto y luego incorporar dentro. Esto es a largo plazo, o sea que no es inmediato, simplemente te va cambiando un poco el pH de ahí de alrededor de forma constante, pero poco. Pueden ser en nuestros campos de aplicaciones de 400 kilos por hectárea, pues digamos que es lo opuesto a los suelos ácidos en los que se aplica cal. Bien. ¿Se va entendiendo o hay algún problema? Perfectamente, Ricardo. Venga, sí. Luego será todo, en vez de tanta fórmula ya será aún más sencillo. Sí, de todas maneras estoy recogiendo las preguntas que van haciendo el alumnado en el chat y al final, 15 minutitos antes de acabar, podemos dejar un turnito para preguntas. Vale, lo que sí que necesito es que me avises cuándo va a Vale, acabar. yo te aviso, cuando queden 10 minutos para terminar, a las 4:20 te aviso. ¿A las 4:20? Sí, para que a las 4:30, para terminar a las 4:30, cosas así, para el siguiente ponente, para Vicente. ¿4:30 o 5:30? Bueno, claro, perdón, de allí. Es que estoy con el horario de Canarias, perdona. Bueno, A las 5:30 de allí, perdona. venga. Que tengo el Pues, cacao de horarios, Ecuador, Canarias, sí, Península. qué lío. Vale, hemos estado hablando cosas de química y demás y pueden estar más o menos claras y aquí estamos en la Comunidad Valenciana, que repito, pues que pasa por 4 estaciones más o menos diferenciadas, pero al final va a ser todo casi lo mismo, los principios son casi los mismos. Veamos, hablando de los equilibrios iónicos de la raíz y el suelo, vemos que la absorción de cationes implica la expulsión de hidrógeno. Y la absorción de aniones, como pueden ser los nitratos, los bicarbonatos, los hidróxidos, pues implica la expulsión de hidróxido o bicarbonato. O sea que si la raíz toma cationes, como puede ser pues un mol de calcio, pues va a emitir 2 de hidrógeno, lo cual acidifica. Si absorbe un potasio, pues elimina un hidrógeno y acidifica. Pero si yo estoy regando y con agua sola y predomina solo el agua de por aquí, que son bicarbonatadas, alcalinas, pues eso lo que me hace es que todavía me hace más alcalino el suelo. Si aplico materia orgánica, la materia orgánica en descomposición genera ácidos orgánicos y esto acidifica, a la vez que incrementa la capacidad de intercambio catiónico.
Y en el suelo, pues saber que el lixiviado de cualquier anión implica el lavado de un catión, el más soluble que existe para él. Por ejemplo, si tenemos el ion cloro y tenemos calcio en exceso y lavamos, pues entonces lavamos o viene una lluvia muy fuerte, pues entonces se nos libera el cloruro cálcico. No es el cloro ni el nitrato, van la pareja, el cloro y el calcio, que son muy afines y vamos, se utiliza para el cloruro cálcico para el tema de quitar la humedad de los armarios y demás, o sea que... Pero vamos, que siempre que se habla de lixiviación de los nitratos, de los cloruros, de estos, pues van por parejas. Se les lixivian dos, ¿vale? Vale, pues ahora vamos a ver el siguiente. Esto es, aquí gráficamente, la doctora Patricia Imaz, que veréis muchas publicaciones de ella, pues ya en su día pues publicó eso, lo que ahora gráficamente se ve que cuando la planta absorbe un nitrato, ella repele o echa al exterior un ion hidróxido. Y cuando toma también un bicarbonato, pues echa lo mismo. Es lo que se llama el equilibrio iónico dentro de la planta. Y aquí también, si por el contrario toma un amonio, pues ella expulsa un hidrógeno. Si absorbiera un magnesio, como el magnesio de dos positivos, iría, expulsaría dos hidrógenos. Esa es la forma de la planta de actuar, de vivir. Y ahora pues vamos a ver esto ya con una experiencia que se realizó en la que creo que es trigo. Y aquí se ve que tanto a estas matitas de trigo como a estas otras, al tratamiento 1B como al 1C, pues se le aplicó 200 kilos, el equivalente 200 kilos de nitrógeno por hectárea. Este nitrógeno es nitrato, o sea, procedente de nitrato cálcico. Y este es procedente de sulfato amónico. Como se ven los resultados, a los 15 días creo que es. ¿Dónde? Es a los 15 días o algo así. Bueno, ahora mismo no lo veo, pero bueno. Las raíces estas que fueron tratadas estaban en agar, y le pusieron de indicador bromocresol, pues nos dijeron que alrededor de las raíces se encontraban a 7,5 de pH y en cambio las del sulfato amónico a 4,5. Luego el poder de los elementos que toman las plantas es muy importante, ¿vale? O sea, el pH inicial era 6,2, pues aquí fue puntos y de aquí para allá pues fueron pues 1,7 me parece de diferencia. Luego el tipo de elemento que absorben las plantas es importante y sobre todo la relación nitrato-amonio. Vamos a ver. Y ahora pues nada, unas fotos de cómo veo yo que se deben de hacer las cosas aquí. Y siempre me equivoco, pero bueno, vamos caminando. ¿Dónde está esto? Mirad, aquí tenemos un suelo que se le ha puesto, bueno, se ha realizado la plantación y le hemos puesto lona. Pues imaginaros, si no llega a tener puesta la lona, pues ¿qué sería? Pues la plantación estaría perdida. Y así simplemente pasamos el triturador, en este caso por manías del dueño, pues se utilizó el rotovator, pero bueno, la planta aquí
no tiene ningún problema. El riego por goteo, pues primero iba por aquí y se separó enseguida. Digamos que se puso por donde va esta raya, así, en la línea de ellos, eran a goteros a medio metro y se pusieron y la manta se puso una semana después de saber que todos estaban agarrados. Por lo tanto, ya después llovió y demás y no tuvimos ningún problema aquí. Únicamente ahí, en la base de las plantas, se sale alguna hierbecita, pero vamos, se quita con los dedos y ya está. Esto sería un caso de plantación. Aquí tenemos la aplicación de estiércol tanto en convencional, perdón, en ecológico aquí, como en convencional. En convencional, pues se trata de melocotones que están pues a 2 metros o 1,5 metros y son enanizantes. Aquí pues se ha echado glifosato y todo eso. Bueno, algo que hay que pues tragar porque el dueño lo lleva así y ya está. Y aquí tenemos el caso en el que se ha puesto una lona aquí y aquí. Esta lona pues son árboles al 3 bolillos, o sea que cada fila de árboles va simplemente con una línea de gotero y en este caso a medio metro. Por lo tanto, el tema de las hierbas, que suele ser muy problemático, pues aquí basta con pasar el triturador por aquí, desde aquí. Vamos a ver. El triturador iría de aquí a aquí, hacia allá, todo esto. Todo esto lo haría el triturador. De una pasada, un triturador de hierba y ya está. Y entonces aquí, esto poco que queda, pues se podía hacer con una desbrozadora. Yo tengo una autopropulsada, vale 1.100 euros, la marca El Grillo. Y pues, vas andando cómodo y sin ningún problema. Dentro no van a salir hierbas y esta sería la forma de aplicar el estiércol un año, otro y otro y otro. Al año siguiente, aquí está la goma. La goma va por aquí. Entonces no hay ningún problema. La goma va entre el plástico y el suelo, la era. No pisas, no, siempre va solo duro y digamos que esto es casi un mulching. Bien, esto lo veo yo muy conveniente. Muy conveniente. Sigo. Esto sería cuando se comete el error, para mí error, en una zona en que la pluviometría es baja y como se ve está en una loma, todo esto es una loma. Yo veo aquí veo los montes, ahí veo los montes. Entonces esto está en un hondo. Aquí no puede haber encharcamiento, pero bueno, las manías son manías. Y entonces este agricultor puso unos aguacates aquí. Si es que me río por lo que he padecido aquí. En lo alto de este montículo para, no sé, luego cuando los aguacates crezcan 5 metros de altura, pues ya me diréis cómo los coge. Pero bueno, el caso es que para esta situación, pues no hay maquinaria para segar esto. No hay maquinaria. Entonces, pues mira, para echar el estiércol, pues lo que hicimos es echar una franja de estiércol así. Sí, ¿cómo raya esto? A ver, que borremos.
Vamos a ver. Marcador. Vale, pues entonces echamos el estiércol aquí, en todo esto, a lo largo. Labramos y luego con una pala así acoplada al tractor, pues lo amontonamos todo allí y ya está. Pero esto es un mal sistema. En los sistemas ecológicos y tal hay que pensar bastante en el sistema de control de las adventicias. Eso de plantar por gusto ahí, pues se te lleva, si tienes que desbrozar con una desbrozadora manual toda la bancada y eso es impensable, eso es muy costoso. O sea que mucho cuidado cuando se hace esto, porque ya la incorporación de la siguiente vez de estiércol, pues va a llevar mucha pena. Y ahora tenemos aquí como lo que a mí me gusta, que no quiere decir que sea lo mejor. Aquí, por ejemplo, tenemos caqui en ecológico y aquí melocotón en convencional. La historia es la misma. La historia es que, vamos a ver el puntero. Vamos a ver. Que entre esta línea de estiércol y la goma por ahí y esta de aquí, pues haya menos de 1 metro. 1 metro. O sea que desde el árbol, la planta, a la línea de gotero vaya 40 o 50 centímetros y al otro lado lo mismo. Por lo tanto, luego lo que tendremos es un bulbo, como será, vamos, lo que a mí me gusta ya. Al final ya va uno sobre manía. De goteros a medio metro de 2 litros, pues resulta que tú tendrás 40 y 40, 80 y 40, 120, pues 160 centímetros, 1,5 metros, todo un cordón de agua, de punta a punta, de agua de humedad. Y las raíces no salen de ahí. Y en este caso, que es convencional, pues es lo mismo. De hecho, este sistema, pues es aquí en el convencional donde lo desarrollamos. Y esto, francamente, va bien porque en la línea de estiércol el primer año no sale casi semilla, casi no hay hierba. Y entonces con el triturador del tractor puedes pasar desde aquí hasta aquí y lo puedes hacer muy bien. Y las plantas vegetan muy bien, muy bien. Esto lo veo yo conveniente. Pero el problema es que cuando viene un agricultor y dice, yo quiero que lo lleves tú, pues tiene de estos con bancada doblados a 1 metro, los goteros, yo qué sé, una barbaridad. Ahí tiene que haber un feeling entre el agricultor y tú, porque cada parcela es un mundo, de verdad, un mundo. Y aquí nos vamos al rápido, pues nada, que el agua en el suelo hemos visto que proviene de la lluvia o del riego. Dentro del riego tenemos la frecuencia del riego que oxigene la planta y el desarrollo, la absorción del zinc tiene que ser en presencia de oxígeno. Y en cambio el hierro y el manganeso, pues en ausencia de oxígeno. Digamos que en la capa de arriba, pues la superficial, pues ahí el zinc estaría muy disponible y debajo, pues menos. Y los otros, sí. Es fundamental
como hemos visto, el ciclo del nitrógeno, y la materia orgánica puede provenir de cubiertas vegetales con leguminosas, con leguminosas para que aporten nitrógeno y con estiércoles o compost. Y repito que es fundamental ir pensando en la aplicación de azufre previo a la plantación. Luego tampoco sería ningún problema echarlo en superficie, pero no es lo mismo. Vamos a ver. Y aquí tenemos pues una experiencia que yo hice, que es la aplicación en el agua de riego de CO2 a presión con agua, que te da ácido carbónico y efectivamente pues funciona como si fuera un controlador de pH con ácido nítrico sulfúrico, pero todavía no se puede aplicar en agricultura ecológica aquí en España. Aquí se podría aplicar para limpiar goteros una aplicación, pero no es rentable. De todas formas, cualquier cosa pues hay que consultarla al CAE. O sea que creo que esto era la primera parte. Simplemente una presentación que es de Ismail Kammal. Simplemente está en internet, se puede bajar y yo la veo muy interesante y de hecho pues baso toda mi nutrición en ella. ¿Vale? Bien, vamos a ello. Vamos a ver. Pues aquí vamos a hablar básicamente aquí de potasio, de magnesio y de zinc y boro. Fundamentales para la vida de las plantas y el manejo agroecológico. Sobre todo esto tiene influencia en los momentos en que hay que aplicarlo. Pues bien, aquí tenemos que tanto el magnesio como el potasio, para evitar daño de luz, son muy necesarios por el uso eficiente de la energía de la luz absorbida y la fijación del CO2. Nos dice que las plantas con alta intensidad de luz tienen requerimientos adicionales de magnesio y potasio para mitigar estos daños de luz. O sea, aquí vemos una hoja, en este caso es de soja, en la que en la planta, la parte baja, pues de aquí todo esto, perdón, la mitad se ha tapado y la otra mitad está tapada. Pues aquí la hoja tiene daños por oxígeno, por todo, por calor, exceso de calor, todo, por ozono, son muy sensibles, sobre todo las deficientes. Ahora vamos a ver, aquí vemos dos plantas en la misma situación, la una es control, la de la izquierda control y la de la derecha deficiente en potasio. Entonces vemos que la de la control tiene 12 miligramos de glucosa, bueno, sucrosa, en la hoja, por hoja, y esta 76. Sí, pues yo digo que ya los insectos y las plagas ya ven cosas que pasan, pues ya saben dónde ir, donde más azúcares van a ver. Eso por empezar. Y ahora vamos a ver que en el caso del potasio, tenemos el control y aquí deficiente en potasio. Estamos hablando de la exportación de esa glucosa a los frutos o tallos, la exportación. Entonces, esta control exporta 3,4 miligramos a través del floema para el fruto, lo que sea, y está 1,6. Por lo tanto,
Así a bote pronto diríamos que estas plantas, las control, tendrán mayor grados BRICS, la fruta si va directamente ahí. Pero no se acaba todo ahí. Aquí tenemos un estudio, todo esto es de él, ¿eh? Yo aquí simplemente lo he interpretado y me ha parecido tan interesante que lo que hago es pues transmitirlo siempre que puedo. Tenemos una experiencia en la que tenemos aquí, a ver si encuentro el punto en este. Tenemos el control que lo que nos indica, el estudio lo que nos hace es decirnos qué relación existe entre los carbohidratos de las raíces y las hojas, o sea, azúcares. Pues aquí en el control está el 16% de los azúcares de la planta y el 84% en las hojas. Si os dais cuenta, todas estas plantas, si todas son del mismo tipo, en el campo pues no las distingues, son iguales, todas iguales. Pero cuando el nivel de potasio es bajo, en vez de un 16, hay un 3% de carbohidratos en las raíces y un 97% en las hojas, lo cual quiere decir que esta planta es muy atacable por los insectos, porque tiene muchos carbohidratos, los pulgones aquí y las arañas le ponen las botas. En el magnesio todavía es más acentuado, o sea que el desarrollo radicular en la planta deficitaria en magnesio pues es ínfimo, es muy pequeño y nos dice que hay un 1% de acumulación de carbohidratos en las raíces y un 99%. Pues nada, pues aquí que el magnesio viene en julio, pues nada, lo que tenemos es un ataque de pulgones antes de nada. Lo primero, antes de nada, pulgones, ¿por qué? Porque los azúcares están todos en la hoja. Y luego en el tema de bajo en potasio, pues nos damos cuenta de que el sistema radicular es más o menos grande, un 23% de azúcares en raíz y un 77% en hoja. Algo más o menos parecido al control, ¿vale? Pues tendrá más o menos deprimido el follaje, pero no canta tanto como esta. Cuando hay déficit de magnesio, un 99%, por Dios. Eso son muchos azúcares, eso es un terrón de azúcar en cada hoja. Esto es una barbaridad, esto es muy importante. De aquí viene de la nutrición en el tema de los microelementos, de los estados de desarrollo, de que es fundamental que exista magnesio y potasio en los estados de desarrollo de las raíces. En esos momentos tiene que haber, ¿y cómo? Que tiene que haber, que si no, después todo lo que vienen son plagas. Seguimos. El magnesio es exactamente igual. O sea, es fotosensible también, igual que el potasio, y ya está, acumulación de azúcares en las hojas y plagas y demás. Otra, déficit de magnesio, sistema radicular pequeño. Adecuado de magnesio, sistema radicular más o menos potente. Este desarrollo de hojas es aparentemente igual que este. Esa pequeña coloración, en el campo hay muchas coloraciones parecidas. Si todo está igual, no se distingue, no sabes si está aquí o aquí, pero esta que tiene déficit tendrá luego pues acumulación de azúcares arriba y problemas. Aquí vemos otra con el magnesio, pues. Bajo el magnesio, sistema radicular pequeño, bajo el magnesio y después un spray con sulfato de magnesio. Esto es epsonita, esto es muy sencillo. Pues nada, ya parece que se equilibra y está adecuado. Pues
Yo siempre trato con frecuencia con el sonita, sonita. Es móvil y además es el centro de la clorofila. Bien, pues aquí tenemos la misma historia. Si la exportación de sacarosa de las hojas a los frutos, pues en una normal exporta un 3,4 y una déficit de magnesio en 0,7. ¿Por qué? Pues porque se queda todo ahí. Luego, el tema de las plagas y enfermedades está muy claro. Y ahora zinc, boro y calcio. Pues estos señoritos siempre van juntos. Es muy difícil, pero siempre van juntos. Entonces, ahora vamos a ver que el zinc pues es similar en cuanto a la susceptibilidad de la luz, igual que el magnesio y el potasio. Los tres son muy parecidos, o sea que cuando hay déficit se ponen amarillos y se dañan las hojas. Pero aquí tenemos la clave de a donde quería llegar yo. El zinc y el boro son los micronutrientes que más afectan a la estabilidad de las membranas de las raíces. En concreto, la falta o desequilibrio lo que produce es la emisión de azúcares, como para decirle, micorrizas, tomar azúcares y desarrollaros aquí que lo necesito, que no llego al boro ni llego al zinc. Lo que sucede habitualmente es que la fitóptora se apodera de todo esto y ya está. Y ahí tenemos las exudaciones que también se dan en hojas porque las he tenido, las veo yo constantemente y que son plagas de, vamos, la planta se debilita. Ya lo creo que se debilita. O sea que es fundamental el tema del boro, pero claro, estamos hablando ahora de la multiplicación celular. Pues si estamos en raíces tiene que haber boro. ¿De acuerdo? Y, en fin, aquí que el zinc y el boro son muy necesarios para la integridad estructural y funcional de las membranas celulares. Da igual que estemos hablando de raíces como de hojas y que cualquier deterioro de la integridad estructural de las membranas celulares induce la permeabilidad de la membrana y la liberación extensa de exudados. Estos exudados son básicamente azúcares y proteínas y los hongos, las bacterias y todo penetran, se lo comen, vamos, vivo. Y en la raíz exuda sustrato alimenticio para patógenos, azúcares, etc. O sea que vamos, que en los estados de desarrollo, mira, esto ya lo hice yo. No me lo creía y aquí hice yo esta foto. Esto lo hice yo aquí en Cullera, al lado de Cullera, y le puse los papelitos. Puse en septiembre, aquí, esta hoja, esto es convencional, pero da igual. Yo sabía que aquí no echaban nada y utilizaban glifosato. Che, el glifosato, che, cuando llega al suelo, pues es un quelatador del magnesio de los bivalentes. Y luego cuando la destapé, pues aquí se ve exactamente la marquita del papel de aquí. Luego la sensibilidad es, vamos, yo lo tengo claro y claro y comprobado. Y a ver. Bueno, aquí esto era un poco, no sé, ya algunas fotos de nectarina, sería la fase 1 de crecimiento y aquí tenemos cuando estás buscando a ver los trips en las nectarinas, a ver si tienen o no tienen. Bueno, aquí se ve un tris, pero esto sería claramente la fase 1 en un frutal de hueso.
fase 1. Esto era pues en febrero. Esto pues capté aquí pues una mutación o lo que fuera, en la misma rama apareció una nectarina y un melocotón. Sí, esto eran melocotones. El árbol es de melocotones, pero apareció una, digo, voy a por la curiosidad. Digamos, este es el fin de la fase 1 y primero de la fase 2, porque el hueso aquí lo rompes con los dientes que digo yo, con la navaja, pero no está duro. Esto sería la fase 2, el inicio y la madurez, pues la fase 3.